nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Hola. Bienvenido, señor secretario, señora directora y a todo el equipo de la subsecretaría. ¿Hay cuenta, señor presidente? Señor secretario. Sí, señor presidente. Por favor. Se ha recibido en la Secretaría de esta Comisión Mixta una comunicación del diputado señor Asensio, con la que remite un documento de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, documento que da a conocer propuestas administrativas y legislativas para el proyecto de ley que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca. Estas proposiciones de la CONAPACHE están en copia en las carpetas de sus señorías. En segundo lugar, se ha recibido también un conjunto de indicaciones del diputado señor Brito, que también está distribuido en las carpetas. Y por último, hay una lista de invitados que la señora Jimena Rincón solicita que ingresen como oyentes a esta comisión. ¿La tienes aquí? Yo no tengo ningún problema que ingrese como oyentes. ¿La hacemos pasar? Sí. Esa es toda la cuenta, presidente. Muy bien, señor secretario. Oye, la lista. Bien. ¿Eh? Un cafecito a la avena para que no almorzamos. No. No, que la repartan. ¿La tenemos a mano? Es este documento, señoría. ¿Está distribuido? ¿Distribuiste esto en la carpeta? No. Hay que entrar a la fecha. ¿Está distribuido en la carpeta? Sí, sí. Ya. Ahora, al tiro. ¿Y ahora están las indicaciones? Yo no las tengo tampoco. ¿Tiene un copia de la documento? Al tiro. Bien, vamos a continuar entonces con el tratamiento de las discrepancias. Quiero recordar que en la sesión pasada aprobamos hasta la quinta discrepancia relativa a los artículos 64E y 64F. Considerando lo anterior, entonces vamos a comenzar con la sexta discrepancia relacionada al artículo 65. Pero antes, indicar que en esta norma existe una indicación del diputado Undurraga en conjunto con la senadora Aravena y el señor Puig, a la que se suma una indicación que De la señora Rincón. de la señora Rincón ahora, sí, también. En el cuerpo de indicaciones del otro día también. Ah, ya, sí, el otro día. De la señora Jimena Rincón y del diputado No, el diputado Brito es de las 7 para... de las 7 para adelante, ya. Bien. Le pido al señor secretario entonces dar lectura al artículo en cuestión. Con su venia, señor presidente, el artículo 65 de la Ley General, que está en la página 31 del comparado, tiene actualmente un solo inciso y dispone que los armadores, transportistas, elaboradores, comercializadores y distribuidores deberán portar junto con los productos los documentos que acrediten el origen legal de los recursos hidrobiológicos y sus productos derivados. La Cámara de Diputados en el primer trámite constitucional le agregó un segundo inciso que está en la columna siguiente, que dice:
las personas que elaboren productos de cualquier naturaleza utilizando como materia prima recursos hidrobiológicos o partes de ellos, y quienes comercialicen por cuenta propia o ajena recursos hidrobiológicos o partes de ellos o productos derivados de ellos, deberán inscribirse en el registro que lleva el servicio. El reglamento establecerá excepciones a esta obligación respecto de elaboradores y comercializadores con bajos niveles de producción o venta, los que igualmente quedarán sujetos a la fiscalización del servicio y a la obligación de acreditar el origen legal de los recursos hidrobiológicos y de los productos que elaboren o comercialicen. En el segundo trámite, el Senado le introdujo dos modificaciones a este numeral 7. La primera es formal y cambia un singular por el plural en el verbo llevar. Dice, en el registro que lleva el servicio, lo cambia por el registro que llevará el servicio. Y luego reemplaza la segunda oración, que está en negrita en la segunda columna, a la que ya di lectura, por la siguiente. No deberán inscribirse los restaurantes, locales de venta al por menor u otros similares, los que, sin embargo, igualmente quedarán sujetos a la fiscalización del servicio y a la obligación de acreditar el origen legal de los recursos hidrobiológicos y de los productos que elaboren o comercialicen. A esta discrepancia se han formulado varias indicaciones. El diputado señor Undurraga y los senadores señora Aravena y señor Piu proponen sustituir la frase que está aprobada por el Senado en el segundo trámite, que inicia no deberán inscribirse, por una mucho más breve, que dice no deberán inscribirse los restaurantes y locales de venta al por menor, salvo los supermercados. La señora Rincón, por su parte, propone reemplazar esa misma oración por la siguiente. No deberán inscribirse los restaurantes ni las cocinerías de mercados locales o caletas, las pescaderías ni otros locales de venta al por menor, salvo los supermercados, ni los que elaboren o comercialicen recursos o derivados para la mera subsistencia propia y de su familia, los que, sin embargo, igualmente quedarán sujetos a la fiscalización del servicio. A ver, yo creo que quedan las dos indicaciones, sí. Diputado, por favor. Presidente, primero excusarme que llegué antes porque estamos sesionando a la investigadora, de la cual soy presidente del Ejército, y segundo lugar, es que creo que en la cuenta no se dio cuenta de las indicaciones que hice llegar. ¿Sí se dio? ¿Las de hoy en la tarde, el último? Ah, entonces, muy buenas tardes para todas y todos. A ver, las dos indicaciones presentadas tanto por la senadora Aravena, el senador Puy, el diputado, como la senadora Jimena Rincón, queda bien claro que los pequeños comerciantes de productos del mar no tendrán necesidad de inscribirse. Así que yo creo que se podrían anexar, no sé la opinión del Ejecutivo. A mí me da la impresión que la última indicación presentada por la senadora Rincón recoge el espíritu de lo que nosotros habíamos planteado, pero con mucho más detalle. A mí me parece bien. Bien, ¿de acuerdo? De acuerdo. Listo. Entonces damos por aprobada la indicación de la señora Jimena Rincón, que quede claro. Bien. La otra estaría rechazada. Sí, porque Se entiende subsumida, claro. Ya. En la séptima discrepancia existen dos indicaciones para eliminarle, debido a que se hace referencia a pesca ilegal, concepto que ya no está presente en este proyecto. Así que, la séptima, entonces, votamos para eliminarla. ¿Sí? ¿Unanimidad? Sí. Hay una del señor Brito, ¿no? Señora Jimena Rincón. Gracias, presidente. Yo no sé si decirlo ahora o avanzamos, pero yo me quedé revisando lo que votamos la semana pasada y a mí me gustaría que el secretario pueda aclarar un tema de forma de la votación anterior, en donde hay un error de redacción que nos puede significar más de un dolor de cabeza, más que a mí, en realidad, el servicio. ¿En cuál? En la votación de la semana pasada, porque en las
séptima, en la quinta discrepancia o la sexta discrepancia. Me gustaría que en la quinta, entonces me gustaría que el secretario pueda explicarlo, porque tenemos un problema que no es menor y que sería bueno que lo revise el Ejecutivo antes de seguir avanzando, porque hay un problema de forma. A ver, de la quinta. Bueno, en la sesión anterior, señores parlamentarios, en la página 24 está el inciso en que incide este problema que señala la señora Rincón. Es parte del artículo 64 de esta despachada. Se aprobó esta indicación que tenga en la mano, que voy a darle lectura. Voy a leer el artículo con la indicación para que se entienda cómo queda. El incumplimiento del pago de la certificación del desembarque constituirá una causal de suspensión del zarpe de la embarcación, cuya carga devengó el pago, la que será aplicada por la Dirección General del Territorio Marítimo Nacional, excepto en el caso de las embarcaciones artesanales de menos de 12 metros de eslora, en cuyo caso la suspensión operará respecto de la planta de procesamiento respectiva. Lo que señala la señora Rincón es que el inciso regula la suspensión de un zarpe y las plantas en general no zarpan. A ver, el Ejecutivo. ¿Dónde está eso? En la página 25. Ahí, a continuación de esto. Eso iba en la suspensión de derechos y no en la suspensión de zarpe. Entonces está mal ubicada la redacción de la norma. Y eso es por los apuros en los que de repente nos enfrascamos. Yo no legislo, yo registro. Suspensión de operación de la planta. Claro. O del funcionamiento, eso queda más claro. Suspensión del funcionamiento de la planta. Operación, funcionamiento. ¿Me permite, presidente? Sí. Lo que pasa es que debiéramos establecer la sanción para la planta y no para la embarcación. Entonces, por eso se provoca el enredo. Como empezamos a legislar rápidamente ese día, ubicamos mal la sanción y por eso se provoca el enredo. ¿Ya? A ver, lo que quedó claro es que los pescadores artesanales de naves menores de 12 metros, ellos no pagan. Eso es. Y pagan la planta. Si no paga la planta, se suspende la operación de la planta. Así era. ¿Ah? Sí, claro. Pero no puede suspender el zarpe de la planta. No. Como está mal redactado. Sí, por favor. Sí, es para que quede bastante claro, en el sentido de que... Subsecretario, pero como estamos suspendiendo también los derechos de las plantas menores y como está ubicado mal... ¿Cómo plantas menores? Claro, porque estamos suspendiendo también los derechos, si lo lee la senadora Aravena, ¿para qué? Dice acá, asimismo se suspenderá el ejercicio de los derechos derivados de cuotas asignadas a cualquier título, sea industrial o artesanal, que hubiera dado origen a la certificación de deuda. Entonces ahí va a haber que ver eso, porque... Es que hay que sacarlo de ahí, si nos enredamos cuando lo redactamos. Lo que será aplicado por la subsecretaría. En los casos en que se haya dispuesto el pago de los titulares de las plantas, no dicen ni una parte salvo. Sí. Si es que me dejan proponer a lo mejor algo para...
podría a lo mejor quedar más claro si dijera el incumplimiento del pago de la certificación del desembarque constituirá una causal de suspensión del zarpe de la embarcación de 12 metros o más de eslora, cuya carga devengó el pago, y de ahí punto seguido. Y ahí intercalar, en el caso de naves menores de 12 metros se suspenderá la operación o el funcionamiento de la planta de procesamiento. Y de ahí seguir con el asimismo y todo lo demás. Pero separarlo en oraciones para que quede más claro y que son sanciones diferenciadas. ¿Qué pasa si ponemos que no debe existir sanción a las embarcaciones de menos de 12, ni suspensión de embarque, ni suspensión de derecho? ¿Redactado bien? No. Porque son las dos cosas las que no tienen que existir. No, pero, o sea... Yo entiendo que quedamos de acuerdo en que las menos de 12 no tienen sanción, ¿no es cierto? Es la planta. No, la planta estamos de acuerdo. No, la planta estamos de acuerdo, eso no está en discusión. Pero tenemos que rectificar la redacción respecto de que la sanción de zarpe no es de la planta, porque las plantas no zarpan. No, eso está claro, ¿no es cierto? Eso te estoy apoyando 100%. Eso estamos de acuerdo, para que lo despejemos. Pero no quiero que quede en el texto algo que después la planta se va a dar de la Pancho, responsabilidad. si estamos de acuerdo respecto de ese punto. Pero despejemos que a las embarcaciones menores de 12 no les vamos a aplicar sanción respecto de ellas, independiente de que obviamente las plantas tienen su sanción respectiva. No le podemos aplicar la sanción de zarpe porque no zarpan. Pero para recoger la redacción, en realidad, porque... Claro, se dice que en esos casos se suspenderá la planta. Y yo creo que está bien decir se suspenderá la operación o funcionamiento de la planta. Pero en la norma queda bastante claro que los mayores de 12 se suspende el zarpe y los menores de 12, ellos no tienen sanción, pero sí hay una sanción, que es para otra persona, que es para la planta de la suspensión. Mientras esas ideas queden... Diputado Brito. Oiga, acá en el rincón, quería hablar hace rato. Pero, presidente, ¿no habíamos discutido esto mismo en la comisión pasada, la sesión pasada? ¿No podemos dar un poco de celeridad? Porque si la discusión es volver a pensar de que por actos reiterativos que constituyen una falta importante, como por ejemplo que una planta de proceso se abastezca de manera ilegal, no reporte lo que se está abasteciendo, ayude en la sobreexplotación de un recurso, no la vamos a sancionar o no le vamos a permitir, no le vamos a prohibir, digo, que siga funcionando, si es que ella es responsable de la depredación de nuestro mar? O sea, vamos a volver a discutir eso porque creo que eso lo discutimos en la sesión pasada. Yo le pediría, presidente, si es posible, que le demos celeridad y avancemos en los siguientes artículos, de los cuales hemos trabajado de forma proactiva, generando indicaciones, y me gustaría poder discutir en la comisión misma. Diputado, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Fue nada más que para aclarar la redacción de un concepto. Y eso el secretario con la Ejecutivo lo van a aclarar y al final cuando vamos a revisar todo de nuevo, así que no hay... ¿Puedo hacer una propuesta, presidente? Y quizás mis años de vieja en estas lides lo recomienden. Yo pediría que podamos revisar con el Ejecutivo y la Secretaría que haya coherencia en la normativa, porque al menos a mí no me es indiferente que queden mal redactadas las cosas, porque es nuestro prestigio el que está en juego. Y mucha celeridad no nos ayuda, queridos colegas. Entonces, entiendo que algunos estén preocupados que seamos rápidos, pero la celeridad puede ser enemigo nuestro y nuestro gravemente. Entonces, entendiendo al diputado presidente, avancemos, pero dejemos pendiente la revisión y después la vemos más adelante, pero que hago el punto, porque aquí hay un problema de coherencia legislativa que nos puede perjudicar a todos. Entonces, revisémoslo porque hay un punto. Yo lo único que les quiero recordar es que quedamos de acuerdo también que una vez que terminemos con todas las discrepancias, vamos a revisar todo nuevamente por si hay algún problema. Bien, seguimos entonces. Gracias, la séptima estaría ok por unanimidad. Presidente. Sí, perdón. Hay tres indicaciones del diputado señor Brito a la séptima y dos para eliminar. Para eliminarla, dicen las indicaciones. Pero la verdad es que es la agregación de un numeral 12 nuevo que hizo el Senado. Si se elimina el numeral 12, está claro
Y creo yo que las dos indicaciones para eliminarlo hay que votarlas antes de votar las otras indicaciones, porque si es aprobada, las otras pierden sentido. Por eso que... Los señores Undurraga, señora Aravena y señor Piu proponen eliminarla. Sí. Y la señora Rincón propone eliminarla. Exacto. Diputado Brito, diputado, ¿usted presentó una indicación a esto donde estamos por eliminarla? Presidente, dame un segundo, que me perdí en la parte del documento especial. No es indicación, diputado Brito, a la séptima. Ya, era la sexta que ya la dimos. Bien, entonces someto a votación por la eliminación de la séptima discrepancia. Hablamos, señor secretario, votamos. De acuerdo. Por eliminarla. El señor presidente pone en votación las dos indicaciones que eliminan este numeral del proyecto. Señor Brito. Es la supresión del numeral 12 nuevo del artículo 9 del proyecto que modifica el artículo 7 de la Ley General de Pesca y Acuicultura. O sea, el artículo 107 queda tal como está hoy vigente. Artículo 9, numeral 12. Ese es para eliminar. ¿Aprueba? A favor. Señor Toa. Señor Berger. Señor Undurraga. Señor Piu. Señora. Y señora Rincón. A favor. Presidente. A favor. Por unanimidad, entonces se ha eliminado ese numeral. Bien. Si el señor secretario nos puede leer la octava discrepancia con sus respectivas indicaciones. Voy a dar vuelta a la boca. No, pues sí, acabamos la séptima. La séptima. Vamos a la 8. La octava discrepancia se refiere al artículo 108 de la ley, que ustedes pueden encontrar en la página 32 del comparado. Es la novena discrepancia. Ese artículo 108 consulta un sistema de multas para las infracciones a la ley, a los reglamentos y a las medidas administrativas. El artículo 108, la Cámara le hizo una modificación menor en la letra A y agregó al final de la letra A una frase: el beneficio económico obtenido por el infractor y su capacidad económica, que serían criterios o parámetros para la determinación de la multa por parte del juez. El Senado, en cambio, intercaló una letra A nueva que consulta una sanción nueva, que es la de amonestación. Una amonestación que se impone al infractor por el juez que conoce el proceso solo si se trata de la primera infracción cursada al sujeto y siempre que no exceda el 10% del desembarque promedio regional por viaje de pesca del recurso hidrobiológico de que se trata. A esta discrepancia hay varias propuestas. La señora Rincón, estamos en cuál de la perdilla, en la octava. La señora Rincón propone reemplazar ese texto de amonestación por el siguiente: amonestación al infractor atendiendo especialmente a la capacidad económica del infractor siempre y cuando éste pertenezca a la actividad pesquera artesanal entendida conforme al numeral 28 del artículo 2 de la presente ley. Y el diputado señor Undurraga, la senadora señora Aravena y el senador señor Piu proponen la siguiente redacción: amonestación al infractor impuesta por el juez que conozca del proceso, debiendo considerarse el efecto
Al efecto, el beneficio económico obtenido si procede y la capacidad económica del infractor. He leído solamente las normas sobre amonestación porque la indicación de la señora Rincón consulta la incorporación de 3 nuevos incisos al mismo artículo. Sí. Yo pediría que se lea integralmente. Sí. Las propuestas son las siguientes. Un artículo 4º nuevo. Las sanciones derivadas de infracciones a la presente ley se determinarán apreciando fundadamente la gravedad de la conducta, las consecuencias del hecho y la capacidad económica del infractor. Inciso 5º nuevo. Sin perjuicio de lo anterior, quedarán exentos de responsabilidad infraccional quienes, realizando exclusivamente pesca de subsistencia, lleven a cabo conductas sancionadas en la presente ley. A tal efecto se entenderá como pesca de subsistencia aquella actividad extractiva de transformación o almacenamiento que tiene por finalidad el consumo personal y próximo en el tiempo por parte del que la realiza y o de su familia, o la venta de pequeñas cantidades de recursos hidrobiológicos o elaborados con estos, destinada a la obtención de recursos económicos mínimos empleados para la mera subsistencia. Un inciso 6º nuevo, que es el siguiente. Quedarán también exentos de responsabilidad penal quienes, realizando exclusivamente pesca de subsistencia, definida conforme al inciso anterior del presente artículo, lleven a cabo conductas tipificadas como delitos en la presente ley. A ver, ¿cuál es la opinión del Ejecutivo con respecto a estas dos indicaciones? Presidente, nosotros en general estamos de acuerdo. Primero, nos parece que hay que acotar la disposición para que quede claro que, en definitiva, pretende beneficiar, si usted lo quiere ver de esa manera, o si se puede decir de esa manera, a los pequeños y no necesariamente a los grandes, porque al dejarlo abierto, en el fondo cualquiera puede, en su primera vez, ser amonestado. Y en segundo lugar, nos parece importante que se acote también cuántas veces, en definitiva, una persona que comete una infracción puede ser sujeto de amonestación y cuando ya derechamente tenemos que caminar por la senda de la multa. En el proyecto del el Senado decía que la primera infracción, luego han habido conversaciones con algunos parlamentarios que no habría inconveniente en que fuera la tercera, o sea, dejando la posibilidad que la primera y la segunda fuera amonestación, pero dejarlo libre, como que en definitiva todas las veces pudiera ser simplemente una amonestación, pareciera que podría ser un camino por el cual se podría desvirtuar. Sí. Por una parte, y por otra también asegurar de que sea para las personas, en definitiva, que tienen necesidades, por decirlo de alguna manera, o pesca artesanal, y no que se pueda interpretar de que pudiera beneficiar a la actividad propiamente industrial, digamos, que tiene recursos como para poder acometer el pago de las multas en su caso. Gracias, presidente. La verdad es que nosotros hicimos una redacción que, digamos, tiene 3 letras y creemos que claramente son distintas las condiciones de un pescador artesanal que de un industrial. Hicimos una larga exposición en este punto al inicio de esta comisión mixta y dijimos que no podía compararse a un pescador artesanal con un pescador industrial. Y dijimos, y ocupamos a Santo Tomás para fundar nuestra exposición. No sé si lo recuerdan los colegas. Y obviamente es el criterio del juez el que determina lo que pasa con la reincidencia o no. Es lo mismo que ocurre cuando hay reincidencia en materia de infracciones del tránsito o otras materias en nuestra legislación en distintas materias. Entonces, nos parece que en esta y en otras materias no tendríamos por qué nosotros innovar. Y nos parece que es necesario distinguir entre la pesca artesanal y la pesca industrial. No creemos que sea lo mismo y por eso nos parecía importante y creemos que hemos coincidido los legisladores en hacer la diferencia. La indicación que hemos presentado habla de las amonestaciones, habla de las sanciones derivadas a la infracción de la ley y habla obviamente de la exención a la responsabilidad de infracción quienes se dedican obviamente a la pesca de subsistencia.
porque nos parece obviamente que no es lo mismo quienes se dedican a la pesca industrial, quienes se dedican a la pesca artesanal y quienes se dedican a la pesca de subsistencia. No son comparables y por lo tanto tenía que haber una diferencia. Y eso obviamente tiene que sopesarlo y medirlo el juez y tendrá que aplicar obviamente su criterio. Por eso está en el ejercicio de esa función. Y creemos también que a la luz de este artículo 108 teníamos que revisar lo que se había hecho en una de las primeras sesiones, que creemos que tiene obviamente problemas, a mi juicio, a nuestro juicio como equipo, en su legislación. Eso. Diputado Undurraga, después el Ejecutivo, después la senadora Aravena. Efectivamente, para nosotros cuando lo trabajamos también presentaba problemas el articulado como estaba presentado, por eso nosotros hicimos una indicación. Ahora, creo, y aquí no es de quién se lleva la indicación o quién no se lleva la indicación para la casa, yo creo que aquí lo importante es qué función le damos al juez y qué adicionalmente le hacemos considerar al mismo. Creo honestamente que están muy cerca las tres indicaciones de la senadora Rincón con la indicación que nosotros presentamos, porque finalmente yo creo que nosotros hablamos de decir amonestación al infractor impuesta por el juez que conozca el proceso, debiendo considerarse al efecto el beneficio económico obtenido, si procede, y la capacidad económica del infractor. Creo que son dos puntos muy relevantes en el tema, más allá si es industrial, no es industrial, si es pequeño, si es de subsistencia, etcétera, etcétera. Porque aquí, si el juez toma en consideración el beneficio económico que obtiene la persona y si este beneficio es considerado en forma desmedida, evidentemente que le corresponde una sanción. Y si adicionalmente a aquello viene un señor diputado con la dieta de diputado y se las da de pescador de subsistencia y tiene la capacidad económica como para tal, también debe ser sancionado. Entonces, creemos que con esto potenciamos de mejor forma el accionar del juez, dando la libertad, no en uno, dos, ni siquiera en tres, como señala el subsecretario, sino caso a caso, viendo y analizando en esos dos parámetros que yo creo que son los parámetros en los cuales determinamos si efectivamente es pesca de subsistencia o no es pesca de subsistencia. Porque no basta con estar inscrito en un registro o dejar de estar inscrito en el mismo, sino en la condición económica que le reporta y la condición económica que este pescador eventual o permanente tiene para poder reemplazar. Es por eso que nosotros habíamos puesto esta indicación en ese sentido. Ahora Aravena y después el Ejecutivo. Bien breve. Yo creo que efectivamente no es lo mismo un pescador industrial que un artesanal, y si esto permite al juez poder diferenciar, me parece bien incorporarlo. Yo creo que va en la misma línea que nosotros, como decía Francisco, quisimos incorporar que el beneficio económico, digamos, sea un precedente, pero si además se le agrega, lo enriquece. Yo sí pienso que se debiera incorporar en que en ningún caso la amonestación procederá más de 2 veces respecto del mismo infractor, porque creo que igual hay que colocar un límite en esto, ¿no? O sea, pienso que no da lo mismo que dejarlo abierto. Yo le agregaría no más de 2 veces, o la tercera ya debiera ser multa, porque si no ya es una conducta. Voy a partir por lo último, presidente. Nosotros no tenemos inconveniente de inmediato. Creo que todas las indicaciones en general apuntan a un limitado de oportunidades en las cuales se pueda hacer valer este beneficio de la amonestación, que en el fondo es un llamado de atención tan solo. En segundo lugar, me parece bueno lo que consigna la indicación de la senadora Rincón, en orden a que quede claro que esto es para la pesca artesanal. En tercer lugar, yo creo que si se quiere poner alguna referencia a la pesca de subsistencia, no hay problema, pero yo creo que ya quedó claro en la otra disposición que no puede haber, digamos, persecución acá si en la otra estaba permitida. Y finalmente también me parece que es un elemento positivo para darle más herramientas al juez, porque los supuestos siempre son más variados que la imaginación abstracta, en orden a considerar como elementos para la ponderación
el efecto económico, la capacidad económica. Yo creo que eso también, porque aun cuando quede consignado para el sector artesanal, pero todos sabemos que no todos los artesanales son iguales. Hay artesanales de botes y hay artesanales que tienen lancha y que están más cerca de una actividad que da ingentes recursos. Entonces, creo que artesanal restringe, pero sería bueno también poner estos otros factores para poder ajustar el beneficio hacia los que verdaderamente lo necesitan. Ahorita. En la construcción de cómo queremos que quede la ley finalmente y su consistencia, es que nosotros consideramos importante que la pesca de subsistencia quede eximente de todo el título Entonces no es necesario en cada artículo ir haciendo referencia porque queda eximente de todo. Claro. Ahora, en relación a cómo se amonesta esto en particular, hace mucho sentido y que quede explícito en la indicación que debiese ser proporcional al daño, al beneficio económico, y también de que esté restringido o una o dos veces como beneficio de recibir amonestación y no más, porque de lo contrario vamos a permitir y vamos a institucionalizar una infracción a la misma. Entonces, yo entiendo que queda de forma implícita solo para la pesca artesanal porque las amonestaciones hacen referencia a los literales que son infracciones de la pesca artesanal. Entonces, acá no estamos construyendo la posibilidad de amonestar a la industria. Acá estamos construyendo la posibilidad de amonestar solo a la pesca artesanal, entendiéndola esta como un beneficio del infractor. Por una, a lo más quizás dos veces. Eso es, presidente. Ok. Senadora Rincón. Presidente, como yo hice presente en un documento que entregué después de que votamos la primera vez que no quedaban explícitamente exceptuados el tema de las eximentes la pesca de subsistencia, y lo dejé por escrito y ese tema no se ha revisado, aquí hay que dejarlos consignados. O revisamos de nuevo la primera norma o los dejamos exceptuados acá. Y eso es fundamental porque si no, no los vamos a tener. O lo uno o lo otro. Y yo entregué copia de ese documento aquí a esta comisión, se le entregó a todos los miembros de la comisión, se le entregó al Ejecutivo, entonces o los dejamos aquí o lo revisamos al inicio, pero eso es fundamental, presidente. Lo que yo creo, presidente, es que hay que consignarlo, como yo entiendo que está consignado, pero a lo mejor de manera más específica, pero lo importante es consignarlo una vez, porque si después vamos a empezar en cada una de las disposiciones a hacer referencia a la pesca de subsistencia, se va a producir un fenómeno negativo inverso, que es que donde no lo mencionemos expresamente se va a entender de que hay persecuciones. Entonces hay que hacer una declaración genérica, amplia, donde a la comisión le parezca que es más adecuado. Pero la pesca de subsistencia ya está hecha. Así eso lo ya interpretaba está yo. Que no tiene ningún problema, eso está establecido. Es la indicación que yo propuse, por lo que entiendo, y la que fue aprobada por esta misma comisión, ¿no? Artículo 140 bis. Artículo 140 bis. ¿Ves? Ahí está. Está estudiando. Bien, entonces, diputado Toá. Presidente, no estoy seguro si la idea es votar las dos indicaciones. A mí me parece que se pueden refundir perfectamente consignando que se refiere a la pesca artesanal y tomando en cuenta las consideraciones de la otra indicación. Respecto a lo que plantea el subsecretario, yo creo que está correcto que hay que fijar que hay una cantidad acotada de amonestaciones, pero yo agregaría el término temporal, o sea, si es en un año o en 2 años, no sé, porque 2 amonestaciones en un año no es lo mismo que 2 amonestaciones en 10 años, a semejanza de lo que pasa con las infracciones por la ley del tránsito. Entonces yo ahí incorporaría esa dimensión temporal y fundir las dos indicaciones. Ejecutivo. Senador, nosotros viendo las indicaciones y
el rumbo que querían tomar las indicaciones en el sentido de que se acote esto bastante a la pesca artesanal y que se limite de alguna manera las veces, habíamos ensayado una propuesta en términos de acotar efectivamente la amonestación e incluso les proponíamos, si es que a ustedes les parece, que más que la amonestación respecto de todas las infracciones, porque cuando hablamos de la amonestación como una facultad del juez para todas las infracciones, pueden caer infracciones que son gravísimas, que pueden caer los industriales, los comercializadores, etcétera. Y fundamentalmente, cuando esto surge en la Cámara de Diputados, surgió como un planteamiento que hacían los diputados en contra de esta situación que existe fundamentalmente con el registro pesquero artesanal, que muchas veces los pescadores son sancionados por falta de RPA. Atendiendo eso, nosotros trajimos una propuesta que si ustedes la quieren considerar, en el sentido de que la amonestación no sea para cualquier infracción, sino que para aquellas en las que incurren habitualmente los pescadores artesanales, sin hablar de la pesca artesanal, porque el artículo 110, determinadas letras del artículo 110 dice pescar sin RPA, pescar en contra del arte autorizado en el RPA, pescar o que se me pase la talla mínima o que me pase la fauna acompañante. Entonces, nosotros les traíamos una propuesta porque sin decir pesca artesanal se iba más bien a las conductas que son las más frecuentes y las que más complican a los pescadores artesanales, particularmente por el problema del registro. Entonces, en ese contexto, la idea era, si a ustedes les parece, acotar la amonestación a esas conductas y ahí ponerle los límites temporales de 2 o de 2 veces o lo que sea. Incluso nosotros estábamos yendo más allá en la propuesta que les queríamos hacer y que incluso después de la amonestación de 2 veces podría ser posible que en el caso de que se denuncie al pescador y el pescador inmediatamente reconozca su falta, se le rebaje la multa, inmediatamente un 20%, como se hace con las multas del tránsito, por ejemplo. Entonces, la idea era de alguna manera recoger esto de que a través de las conductas se excluyen a los grandes, porque se excluyen fundamentalmente a la industria, a los comercializadores, las plantas, porque estas son conductas típicas de la pesca artesanal, pero se limita y... leamos lo que tienen preparado. Que tiene que ver con lo propuesto por el diputado Toá y lo que usted está mencionando. Me gustaría preguntarle a la subsecretaría o a Senapesca, ¿existiría, y esto es por desconocimiento e inexperiencia, existiría alguna posibilidad de, al eximir en un periodo de tiempo muy corto, un incentivo a realizarlo posteriormente, la falta? Vale decir, si yo sé que tengo 2 faltas por año sin que sean sancionados, ¿se podría entender, digamos, que en mi actividad voy a tener 2 veces al año una posibilidad de hacerlo? Estoy preguntando por mi inexperiencia. Ejecutivo, ¿por qué no le dan a...? Ya. Aquí esto implicaría eliminar la modificación del artículo 108 e incorporar al final del artículo 110 lo siguiente. En el caso de las conductas descritas en las letras E, K, L y M, que son las que yo les dije, de este artículo, podrá aplicarse amonestación, la que será impuesta por el juez que conozca del proceso, debiendo considerarse el efecto del beneficio económico obtenido si procede y la capacidad económica del infractor. En ningún caso la amonestación procederá más de 2 veces respecto del mismo infractor. Con todo, si el infractor que fuere denunciado por alguna de las conductas descritas previamente se allana la denuncia, el tribunal aplicará la multa que proceda rebajada en un 20%. A ver, propongo suspender por 5 minutos, que revisen de las indicaciones, que se presentaron con esta para que podamos... ¿Sí? Antes que suspenda, presidente, yo quiero leerle a los miembros de la comisión lo que se aprobó en el 140, porque creo que es bueno recordar lo que se aprobó, colegas, porque aquí se insiste que se exceptuó a la pesca de subsistencia, y yo les pido que lean lo que aprobamos. ¿Qué es lo que aprobamos? Aprobaron porque yo rechacé. Aprobaron el concepto de pesca de subsistencia.
Se entenderá por pesca de subsistencia la actividad extractiva que se realiza sin arte de pesca o aparejo de pesca masivo y sin embarcaciones o con embarcaciones de apoyo sin propulsión de hasta 6 metros de eslora, cuya cantidad es la necesaria para satisfacer el consumo de la persona que la realiza y el de su familia. En ningún caso, las plantas de procesamiento, elaboradoras ni comercializadoras, salvo los indicados en el inciso anterior, podrán abastecer o adquirir pesca de subsistencia. La pesca de subsistencia se exceptuará de las medidas de administración de esta ley en los casos en que el acto administrativo respectivo así lo disponga y no estará sometida a la obligación de inscripción en el registro pesquero artesanal. En ningún caso podrá efectuarse pesca de subsistencia en áreas de manejo que estén asignadas a una organización de pescadores artesanales por personas ajenas a la organización, sancionándose en tal caso de conformidad al artículo 139 bis. No sé dónde van a poder pescar los pescadores de subsistencia. También se considerará pesca de subsistencia la realizada por los pueblos originarios en los mismos términos definidos en los incisos precedentes. No sé dónde van a pescar los pescadores artesanales, los pescadores de los pueblos originarios. La fiscalización de cumplimiento de esta ley se ejercerá de acuerdo al riesgo para la sustentabilidad de los recursos naturales. Y escuchen, por favor, no se sancionará a quien realice pesca de subsistencia. De igual manera, no se sancionará cuando el remanente de la pesca subsistencia no consumido por quien la realiza ni por su familia sea comercializado por el primero directamente al público o al comercializador que sea locatorio de una feria libre en la cantidad y condiciones que fije el reglamento. Entonces la pregunta es, uno dice, está claro que no se sanciona en esa circunstancia, que es, ¿no es cierto?, cuando vende uno, que es una sola persona, porque ¿cómo se llama? El comercializador, ¿cómo se llama? No se sanciona cuando el que la realiza es el que pesca o su familia. Y dice, y no se sanciona quien realiza la pesca de subsistencia. Nunca. ¿Cuándo? Cuando lo realiza en ciertos lugares específicos, que son... No, si ese es el problema, los descritos aquí. Si ese es el drama, no, pues sí, perdón, es que para poder, presidente, si eso es lo dramático, nosotros autorizamos el ejercicio de la pesca subsistencia en un lugar súper específico y determinado. Entonces, cuando a mí me dicen que autorizamos la pesca subsistencia en este artículo, la autorizamos casi en ningún lugar. A ver, el Ejecutivo, pero yo quiero hacer una aclaración. Es imposible autorizar pesca de subsistencia en área del manejo. Es posible. Ejecutivo. Presidente, o sea, por lo menos los lugares que me ha tocado recorrer, la mayoría de los lugares no son áreas de manejo, justamente. Y las áreas de manejo es como que yo tenga una chacra en una parcela, el área de manejo requiere trabajo, mantención, y yo... Por supuesto que, si bien no soy fanático de la propiedad privada ni de la acumulación, reconozco cuando un sistema productivo requiere de esfuerzo e inversión y no legalizaría que se le quite, porque incluso hay áreas de manejo que están en manos de cooperativas, de comunidades indígenas, o sea, eso son menos de las que yo quisiera, pero son. Entonces, si quizás el Ejecutivo nos puede aclarar más o menos qué porcentaje del borde costero está en manos de área de manejo, si eso alcanza incluso los 2 dígitos o no en un porcentaje, presidente. Porque si es así, si nosotros estamos permitiendo solo la pesca subsistencia en 2 centímetros cuadrados del territorio nacional, créame que soy el primero en oponerme en esta circunstancia. Ejecutivo. Diputado, lamentablemente porcentaje no lo sé, pero efectivamente las áreas de manejo son bastante acotadas porque cuando se empiezan a decretar las áreas de manejo se pagaba una patente por las áreas de manejo, y como se pagaba una patente y además se tiene que hacer estudios para poder determinar cuánto hay y cuánto se entrega, nunca las áreas de manejo fueran tan amplias. De hecho, hay solicitudes de pueblos originarios, de espacio costero marino de pueblos originarios, en que una solicitud de espacio costero representa todas las áreas de manejo del país. O sea, ese es el nivel de la proporcionalidad. O sea, obviamente las áreas de manejo son bastante más acotadas. Normalmente van entre 150
150, máximo 150 hectáreas, máximo 200. Hay algunas que son muy grandes, pero en general el promedio no pasa de eso de hectáreas y no tenemos gran cantidad porque esto ya es un sistema que está implementado y que está en funcionamiento, y cuando yo no cumplo las obligaciones se me quita el área de manejo. Entonces, obviamente las áreas de manejo dejan muchas áreas libres y claramente el Ejecutivo comparte lo que usted señala. O sea, quien realmente se ha ido por el camino de irse por un área de manejo, de pedirla, de hacer los estudios de situación base, de esperar que los recursos crezcan, de cuidar los recursos, claramente no podemos permitir que otra persona le saque los recursos que están cuidando efectivamente por un tema de conservación. Y es por ese motivo entonces que nosotros estimamos que cuando se validó la pesca de subsistencia por la comisión mixta era absolutamente válido que se excluyera esa pesca de subsistencia precisamente de las áreas de manejo. Estamos retrasando demasiado esto. Suspendo por 5 minutos para ver la indicación del Ejecutivo. Suspensión temporal de 5 minutos al menos, así lo ha previsto el presidente de esta instancia mixta, recordemos, entre senadores y diputados, para zanjar las discrepancias ya las últimas a propósito de la discusión que ha tenido los lunes aquí en Santiago a esta hora de la tarde-noche el proyecto que fortalece las atribuciones del Servicio Nacional de Pesca. Volvemos a tratar dentro de las temáticas que se han sido planteadas por senadores la terminología de pesca de subsistencia. La senadora Jimena Rincón ha insistido en este punto, hizo circular un documento, de hecho, de la última sesión conjunta, y lo cierto es que nuevamente ahora también ha pedido un pronunciamiento de parte de la autoridad, una interpretación de parte de la Secretaría y algo que avale que se garantice que al artículo y en la determinación, la definición que se ha hecho por parte de esta instancia de la terminología de técnica de pesca de subsistencia no sea acotada como se prevé, al menos como los temores de parte de la senadora. Pero lo cierto es que el día de hoy las divergencias restantes han estado marcadas por el ítem de sanciones, cómo se van a controlar, cómo se van a aplicar cierto grado de sanciones. Ya en las últimas divergencias que el día de hoy yo les decía podrían marcar ya el término de la tramitación en esta instancia mixta de este proyecto de ley. Vamos a ver si finalmente aquello se produce dentro de los próximos instantes cuando retome su trabajo, luego que se depure y se aclaren algunas de las dudas. Por ejemplo, algunas de ellas recién planteadas por uno de los diputados presentes en esta instancia. Está establecido que haya sanciones en caso de infracción a los parámetros que impone, por cierto, este tema de ley de forma anual. Y a la tercera, para ciertas embarcaciones que quedaron establecidas hasta los 12 metros, con modo de amonestación. Hay criterios de amonestación y reincidencia, pero si se toma de forma anual, ¿qué impide? Es la consulta que también se hacía. ¿Qué impide que al concretar dos faltas y hayan recibido 2 amonestaciones y a la tercera haya una multa efectiva? ¿Qué impide que al ser regímenes de tipo anual y al haber un reseteo, podríamos decirlo, año a año, cuando yo cumpla 2 infracciones en el año 2018, llegue el año 2019 y hay un reseteo, vuelva a cometer a sabiendas 2 infracciones más a la normativa sobre extracción de productos pesqueros en las condiciones que lo estipula la ley, sin que haya establecido, claro, que hasta la tercera vez va a haber recién una multa? O sea, voy a tener siempre 2 posibilidades de faltar a la ley sin ninguna regulación que la ley esté estipulando, al menos de por medio. Cosas que precisamente están siendo aclaradas en este momento, no solo de parte de los senadores y los diputados, sino en gran parte por el trabajo que están haciendo los equipos asesores en materia jurídica y legislativa. Son en gran parte el soporte también que tienen los parlamentarios para que en este tipo de instancias se llegue a acuerdo y se pueda zanjar un tema de ley. También, por cierto, con el Ejecutivo que tiene sus equipos al respecto, pero se puede zanjar un tema de ley.
un texto que sea aplicable en la práctica y que también sea coherente y que no contravenga otras normativas que ya son ley o que incluso vayan dentro de este mismo cuerpo legal. Parte de la discusión que a esta hora de la noche, ya cuando son pasadas las 7:05 de la tarde, estamos llevando hasta ustedes en vivo y en directo y que usted puede ver a través de nuestra señal principal itv.senado.cl, en la que ya es sin duda la última sesión de comisión que estamos llevando hasta ustedes en jornada de día lunes. Nos vamos a quedar entonces a la espera del reinicio de esta comisión mixta sobre Serna Pesca, sobre el fortalecimiento de sus funciones y al término también de esta jornada, o en caso de una eventual suspensión, dándoles algunas señas, algunas pistas respecto a algunos de los parámetros que se están abordando en esta instancia legislativa. Bien, ¿tenemos lista la indicación? Ninguna otra temporalidad es que si yo digo 3 veces en 2 años o 2 veces en 1 año, lo que estoy diciendo en el fondo es decirle a usted puede manejar jurado, lo puedo pillar 3 veces, exactamente. ¿Me entiende o no? Exacto. Eso Bien, vamos a leer cómo quedó la... ¿Pero voy incrementando el 10% la sanción? Ah, aquí dice que sea progresiva. ¿Progresiva? Sí, yo creo que sí. ¿Progresiva? Sí. Ya, pues la progresiva y de ahí le buscamos el... Reanudamos la sesión. Vamos a leer entonces cómo quedaría la indicación y lo someto a votación. ¿Y le agregas el transitorio? Ya, a ver. En el caso de las conductas descritas en las letras E, K, L y M de este artículo, el artículo 110 podrá aplicarse amonestación, la que será impuesta por el juez que conozca el proceso, debiendo considerarse el efecto, el beneficio económico obtenido si procede, la capacidad económica del infractor, la gravedad de la conducta y las consecuencias del hecho. En ningún caso la amonestación procederá más de 2 veces respecto del mismo infractor. Con todo, y si este era lo que tenía, si el infractor fuere denunciado por alguna de las conductas descritas en el inciso anterior, se allana la denuncia, el tribunal aplicará la multa que proceda, rebajada en un 20%. Eso no me quedó claro si están de acuerdo con eso, en todo caso. Y, finalmente, quedarán exentos de responsabilidad infraccional quienes realicen exclusivamente pesca de subsistencia. Ese último punto, solamente recordarles lo que dijo el subsecretario antes, que en la medida en que aparece esto en algunas disposiciones y no en otras, se podría interpretar que donde no está,
no queda exenta la pesca de subsistencia, que es algo que desde el punto de vista de la aplicación que hace el juez puede llegar a esa interpretación. Solamente dejo el planteamiento. Diputado Brito. Muy de acuerdo con la indicación, creo que recoge los planteamientos que estamos realizando. Tan solo yo había hecho otra indicación para que la pesca de subsistencia quedara en el artículo 108, en donde en todo el título de amonestaciones se exceptúa la pesca de subsistencia como una institucionalidad recurrente para todo el tipo de amonestaciones, no para esta norma. Entonces, si lo incorporamos acá, esta es una redundancia. Prefiero que quede en el título 9 y así que rige para todas y el que aplique la ley justamente lo ve así. Eso es. ¿Qué va a poner en votación? ¿Le pasó la...? Ya. Además, en el caso, en las disposiciones que por esta ley se incorpora a la ley, o sea, este es el transitorio que había pedido la senadora Rincón y que está en coherencia con lo que viene después más adelante. Las disposiciones que por esta ley se incorpora a la Ley General de Pesca y Acuicultura referidas a la amonestación serán aplicables a los procesos en trámite a la fecha de publicación de la presente ley en el Diario Oficial, que va en coherencia con lo que viene más adelante. Bien, entonces, va a leer el secretario cómo queda la indicación y la someto a votación. La proposición es para agregar en el artículo 110 de la ley, artículo que establece un listado amplio de infracciones que sanciona con multa de 3 a 4 veces el resultado de la multiplicación del valor de sanción de la especie y otras sanciones como el comiso. A ese artículo 110 se le agregaría un inciso final del siguiente tenor. En el caso de las conductas descritas en las letras E, K, L y M de este artículo, podrá aplicarse amonestación, la que será impuesta por el juez que conozca del proceso, debiendo considerar al efecto el beneficio económico obtenido, si procede, la capacidad económica del infractor, la gravedad de la conducta y las consecuencias del hecho. En ningún caso la amonestación procederá más de 2 veces respecto del mismo infractor. Con todo, si el infractor que fuere denunciado por alguna de las conductas descritas en el inciso anterior se allana a la denuncia, el tribunal aplicará la multa que proceda, rebajada en un 20%. Quedarán exentos de responsabilidad infraccional quienes realicen exclusivamente pesca de subsistencia. Bien, sometemos a votación, señor secretario. Secretario. Señor Víctor, ¿cómo vota? Disculpe, pero igual después nosotros vamos a incluir la pesca de subsistencia en el título 9, ¿cierto? Perdón, ¿puedo aclarar eso? Por esta eso Perdón, si me permite aclararlo, sí, presidente, por favor. no se incluye una nueva definición de pesca de subsistencia, sino que se establece la exención de responsabilidad infraccional de quienes la practiquen. Porque la definición ya está aprobada en el 140 bis. Sí. Pero en la indicación que nosotros generamos más adelante, igual eso la vamos a ver luego al tiro expuesto, ¿no? Es que me da temor que por aprobar después no quieran aprobar la siguiente. Y la siguiente creo que es la determinante en cuanto a resguardar el derecho a la pesca de subsistencia y esta en verdad no genera un mayor cambio. Sí, a ver, señora Jessica, la frase final. Lo que pasa es que el diputado Brito tiene una indicación que quiere colocar como una norma general que la pesca y subsistencia está exenta de todas las infracciones de esta ley. En esta disposición la estamos acotando en esta disposición. Es por eso que se puede producir desde la perspectiva de una doble regulación, pero como está en una indisposición y después la norma general abunda, digamos, innecesariamente. O sea, pudiese suponer que comprometo la aprobación de todos los que aprobarán esta indicación a la siguiente indicación también, ¿no?
Es esta indicación a la que alude el diputado. No, y no están poniendo en todas las indicaciones que la pesca subsistente si ya está establecido en el 100 no sé cuánto, el 109 parece que. Ahí está establecido. Sí, por favor. O a menos que lo quieran retirar, porque el temor es el siguiente. Está el título 9, del cual yo quiero una indicación más adelante, y lo que hace es que exceptúa a todas las sanciones de la pesca de subsistencia, la exceptúa de todas las sanciones, todo. Eso todavía no está aprobado. Si nosotros aprobamos este y luego rechazamos el otro, vamos a dejar la pesca de subsistencia muy acotada y con interpretación de quien aplica la ley. Por ende, yo le pido a esta comisión dos caminos. Uno sería sacar eso de la pesca de subsistencia y dejarlo para la indicación que propuse, que engloba todas las sanciones y no solo las del inciso JKL, creo que. O dos, que si aprobamos este, también vamos a aprobar el otro. Porque si aprobamos este y rechazamos el otro, creo que vamos a producir un efecto contrario al que estamos buscando por medio de permitir la pesca de subsistencia. Perdón, presidente, lo que está señalando el diputado Brito es lo que vengo diciendo yo hace varias sesiones, que lo que aprobamos en el artículo 140 no es suficiente o es al menos inexacto. Entonces, la verdad es que o lo aclaramos definitivamente o vamos a seguir en esta discusión que es eterna. Si me permiten, senador, yo no veo mayores dificultades en que se aprueben las dos partes, no, porque como va a quedar igual como una norma general, yo, si me permiten y si me atrevo a sugerirles que aprueben las dos inmediatamente, o sea, podrían aprobarla inmediatamente. Exacto, es que inmediatamente aprueben los dos, porque como están en coherencia, nada obsta a que la indicación del diputado Brito se apruebe inmediatamente junto con esta, con el inciso final. La verdad es que no hay mayor dificultad en eso. Okay. Entonces sometemos a votación ambas. Ya. Vamos. Aprobemos esta primera. La discrepancia que sigue es relevante desde el punto de vista de dotar al Cernapesca de facultades para la cadena de comercialización y procesamiento de los recursos. Lo primero que debemos clarificar es que acá no se está hablando de la fase extractiva, no se está hablando. Se comienzan a establecer sanciones para los que procesan, elaboran, almacenan y comercializan, no los que extraen. Yo quiero detenerme en esto, ¿por qué? Porque mucho se ha dicho que estamos criminalizando la pesca artesanal, y yo creo que es bastante al revés. Estamos tratando de favorecer a la pesca artesanal. Y acá solo se habla de la cadena posterior, y no se hace por casualidad, sino que por la experiencia que ha sucedido en la octava región hace un par de meses atrás. Recordemos que las pocas facultades que tiene el servicio para perseguir la causa de acreditación de la harina en la región del Biobío, donde se procesaron cerca de 40.000 toneladas de pescado para conseguir cerca de 7.000 toneladas de harina. Entonces ahí había toda una estructura asociada, y lo más lamentable es que su avalúo era de cerca de 8.000 millones y la multa fue, creo que entre 10, 12 o 13 millones de pesos. O sea, no hay ninguna comparación. Así que por eso que hago hincapié en esto. Señor secretario, por favor, de lectura al artículo y a las dos indicaciones que tengo entendido. ¿En cuál está, presidente? En la octava. ¿En la octava? ¿En la octava región? Estamos en la novena. ¿En la octava región? Octava discrepancia. La novena discrepancia, señores parlamentarios. La novena. La novena discrepancia está referida a los artículos 114b
AG nuevos, que están en la página 36 y siguientes del comparado. De estos artículos que aprobó el Senado en el segundo trámite, fueron rechazados. Página 36 y siguientes. O sea, están todos rechazados. Hasta la página 40. La Cámara en el tercer trámite los rechaza. Entonces, las propuestas son las siguientes. Para la novena discrepancia, la señora Rincón propone eliminar este cambio. La verdad es que eliminar, habría que definir qué se elimina, ¿no? Porque la Cámara en el primer trámite aprueba dos artículos, el 114 ter y el 114 quater. El Senado reemplaza los dos artículos que incluyó la Cámara por los 114b a 114g. Entonces, la primera indicación, como decía yo, es eliminarlos. Luego hay una propuesta del señor Undurraga, la señora Aravena y el señor Priu para sustituir, para hacer modificaciones al 114b y e solamente. Y en el 114b, en el inciso segundo, se sustituye el doble del resultado por 1 a 2 veces el resultado. En el caso, dice el inciso segundo, que las conductas señaladas se cometan respecto de los recursos hidrobiológicos o de sus productos derivados que no se encuentran en plena explotación, colapsados ni sobreexplotados, según el informe anual de la Subsecretaría, serán sancionados con una multa equivalente al doble del resultado de la multiplicación del valor. La propuesta es 1 a 2 veces el resultado. Y luego, esa sería la primera. Luego en el 114e, que está en la página 39, se agrega una frase a continuación de será sancionado. El que tenga en su poder a cualquier título recursos hidrobiológicos de que trata el artículo 114d y no acredite su origen legal, será sancionado conociendo o no pudiendo menos que conocer el origen ilegal de unos u otros con una multa equivalente, etcétera. Esas son las propuestas del señor Undurraga, la señora Aravena, el señor Priu, y la propuesta de la señora Rincón es eliminar el numeral 11, que pasó a ser 17 en el proyecto. O sea, en el fondo, entiendo yo, desaparecen todos estos artículos nuevos. A ver, Ejecutivo. A ver, un poco explicar cómo llegamos a esta disposición. Como bien decía el senador, la idea del proyecto de ley respecto de lo que es la pesca ilegal, lo que ha hecho es que en el artículo 110 bajó los pisos de las multas que son las que cometen normalmente los pescadores artesanales. Es en el artículo 110 donde se sanciona la captura sin RPA, etcétera. En cambio, nunca ha habido una norma específica que sancione fuertemente las otras conductas, la postcaptura que le llamamos nosotros o el negocio en tierra, el procesamiento, la comercialización, el almacenamiento. Entonces, en este proyecto de ley lo que se hace es rebajar el piso de las multas del 110 de la pesca artesanal y, en cambio, crear una figura específica para abordar el negocio en tierra, que son estos artículos que están acá. Ahora, cuando partió la tramitación en la Cámara de Diputados, obviamente las multas que se habían incorporado en este tipo infraccional eran muy altas. Entonces, ahí nos enfrentamos con que nos decían, sí, pero es que también hay chicos que procesan, también hay chicos que comercializan y, por lo tanto, hay que tener una posibilidad de que a estos chicos sí se les sancione, pero no tanto como una planta de proceso, las 40.000 toneladas de la que se ha hablado tanto. Entonces, en ese contexto fue que en el Senado lo que se hizo fue hacer más proporcional la sanción y por eso se rebajan los pisos de las multas. ¿Para qué? Para que el juez tenga una mayor
posibilidad de apreciación. Tratándose de un procesador más chico, comercializador más chico, le aplica una multa más baja, y en cambio cuando nos encontramos ya con el negocio grande de pesca, de procesamiento, comercialización ilegal, le aplique las multas altas. Por eso que en el Senado entonces se mejora la proporcionalidad, bajando estos pisos por ese motivo, porque claramente en la postcaptura también hay heterogeneidad de actores, no obstante que con los que nosotros queremos atacar son estos grandes cadenas de pesca ilegal. Pero reconocemos que también hay pequeños procesadores que podrían ser afectados. Entonces, por eso se rebajan los pisos, pero se mantiene la multa, el techo se mantiene alto, pero los pisos se bajan. Porque como además hay una disposición que le permite al juez, al aplicar siempre las multas, considerar el beneficio económico y la capacidad económica, ahí entonces tiene todas las posibilidades el juez de que en el caso particular pueda entonces aplicar la multa en su tramo más bajo. Y es por eso que en el Senado se arregló esta proporcionalidad. Ahora, permiso, cuando llega esto a la Cámara de Diputados, nuevamente se plantea la necesidad de revisar la multa, porque si bien la multa fija se rebaja el piso, no se había rebajado el de la multa variable, porque la multa está compuesta de dos elementos. Y es por eso entonces que aquí se contempla el rebajar también la multa variable, y por eso está la propuesta de rebajar que no sea el doble, sino que de 1, 2, etc. Pero además, el otro conflicto que nació respecto a estos artículos fue que la Cámara de Diputados decía, pero ¿y qué pasa con el mero tenedor? Porque aquí también se sanciona el mero tenedor. Yo voy a comprar un pescado a la feria y a lo mejor no sé que ese pescado es ilegal. Y sin embargo se me sancionaba igual. Entonces acá de lo que se trata es agregar que solamente al mero tenedor se le va a sancionar en la medida que sepa que el origen de esa pesca es ilegal. Yo contaba años atrás, antes que trabajara en el Sernapesca, no ahora, yo le compraba flores a una señora en Viña del Mar y ella típico que me ofrecía loquitos caseras. Obviamente yo sé que ese loquito era ilegal porque no estaba en negocio establecido, no era un negocio de pesca, etcétera. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, a mí, en ese caso, me tendrían que sancionar. Pero si yo voy a un puesto establecido y compro y no tengo por qué presumir que la pesca es ilegal, no me van a sancionar. Es por ese motivo entonces que se incorpora ese elemento. Permiso, señor presidente. Una por eliminarla y otra sí. Ya, entonces, si aprobamos la que se elimina, no corre la otra. Ya, entonces vamos a votar primero que se elimina o no se elimina. Ya, con la indicación de la senadora Rincón. Señores parlamentarios, el presidente pone en votación la indicación de la señora Rincón que propone eliminar este numeral que contiene los artículos nuevos. Perdón, secretario, por favor, antes de que pongan votación nada. Ya lo puse. ¿Puedo, presidente? A ver. Porque como dio una explicación larga el Ejecutivo, presidente, efectivamente aquí hay una larga discusión sobre el tema de las sanciones y de cómo ha evolucionado la discusión de la ley y lo que pasó en el Senado y la Cámara de Diputados. Aquí hay toda una historia detrás de esto, pero hay cosas que a mí me gustaría, presidente, que el Ejecutivo nos pueda contar y explicar. Hay dos temas que no son menores en la discusión desde el punto de vista de las sanciones. Y una tiene que ver con las multas con beneficio a la comunidad y el tema de los bienes de los pescadores. Y cuando los bienes de los pescadores son sus botes, ¿ya? ¿Y qué pasa ahí? Y otra cuando hay prisión por no pago de multa. ¿Por qué pongo estos temas encima de la mesa? Porque para mí al menos son importantes y a lo mejor para mis colegas también. Porque si yo voy a mandar, yo voy a decirle a un pescador, sabe que pague una multa,
y el pescador no me la paga y lo que le incauto es su bote, es un tema bien complejo porque su bote es su bien para poder ganarse la vida. Y ese es un tema que debiéramos rediscutir porque no debiera ser el bote el que esté sujeto a la incautación. Y tampoco debiera ser un tema el que la prisión sea la alternativa por no pagar la multa. Si esos temas están encima de la mesa y son temas revisables por el Ejecutivo, son temas que al menos a mí me hacen reconversar mi actitud y mi postura respecto de este tema. Entonces, por eso le pedí al presidente que parara la votación, porque creo que es parte de las cosas que le tenemos que escuchar al Ejecutivo. Perdón, presidente, por... No, está... a ver, se me pone un poquito de atención, por favor. Lo primero que dije antes de poner en discusión este punto es que la discrepancia era muy relevante. Aquí no estamos hablando de extracción. Así que, ¿de qué estamos hablando? No tiene nada que ver. Estamos hablando del procesamiento, la comercialización, etcétera, etcétera. Aquí no está en peligro el bote, sino extracción. Diputado. Aclarando y reaclarando eso también, si nosotros lo eliminamos, no va a existir una distinción entre los pequeños que se desarrollan en el procesamiento, en la elaboración, en la comercialización, de los gigantes que se quedan en esto. Este artículo lo que hace es distinguir y plantea el criterio un poco de proporcionalidad al interés público y lo que queremos resguardar. Es por eso que ese es mi fundamento para votar en contra de la indicación que suprime por completo este artículo, porque creo que es grave si metemos en el mismo saco a una pequeña cooperativa que tiene una planta de proceso con un gigante industrial que procesa toneladas y toneladas. Secretario, votación. Entiendo, señor Brito, que vota en contra. La indicación de la senadora Rincón. Sí. Señor Toá. Señor Berger. Señor Urraga. Señor Piu. Señora Rincón. A favor y qué lástima que no se pueda discutir. En contra. Bien, someto a votación la indicación de senadora Aravena. ¿La otra indicación? Al tiro, espera. Aravena, señor Puig. Era del señor Undurraga y la señora Aravena y el señor Piu. La primera incide en el 114B, en el inciso primero, donde dice y un monto variable. Presidente, tengo una consulta sin ánimo de ampliar la discusión, pero respecto a lo que plantea la senadora Rincón, yo personalmente creo que es bueno hacer esta distinción, sobre todo porque estamos atacando un área que nunca se había visto, que es el procesamiento, que es el que finalmente promueve la pesca ilegal. Pero respecto a lo que ella plantea, ¿cómo puede quedar despejada su preocupación que tiene que ver con, me imagino que la pesca, no necesariamente con el procesamiento? ¿Con el procesamiento? ¿Pero el procesamiento a pequeña escala? ¿Eso es? No. Por favor, con todo. Bueno. ¿No? Vamos a terminar la votación y después el Ejecutivo explique la... Bueno, la primera modificación que propone el señor Undurraga, la señora Aravena y el señor Piu está en la página 36 del comparado. Más o menos en la mitad del primer inciso del artículo 114b dice que será sancionado el infractor con una multa y un monto variable equivalente al triple del resultado. La proposición es reemplazar eso por y un monto variable entre 1 a 3 veces el resultado. Da un margen. La segunda modificación es el inciso segundo que está en la página siguiente. Y dice que los infractores en este caso serán sancionados con una multa equivalente al doble del resultado de la multiplicación. La proposición es a 1 o 2 veces el resultado, también es una gradualidad. Y finalmente el artículo 114E, que está en la página 39, dice el infractor será sancionado
conociendo o no pudiendo menos que conocer el origen ilegal de unos u otros con una multa, etcétera. Ok. Sí, tome la votación. El señor presidente pone en votación esta indicación que hace estas tres modificaciones en los artículos 114b y 114e. Señor Brito, ¿cómo vota su señoría? Señor Toá. A favor. Señor Berger. Señor Undurraga. Señor Piu. Señora Aravena. Señora Rincón. En contra. Señor presidente. A favor, porque la verdad que estoy a favor de que se 6 por 2. castigue a las plantas que faenan pesca ilegal. Estamos en la hora, presidente. Bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, gano.